Hola, soy Clara Camarasa, soy analista de políticas en la Agencia Internacional de la Energía y en este módulo os voy a presentar los principios básicos de los edificios eficientes e interactivos con la red y las medidas e innovaciones que se necesitan para llegar a ello. Empecemos por ver la razón por la que es importante que trabajemos en decarbonizar los edificios. Los edificios y la construcción son un sector clave para la transición de la energía limpia y para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Los edificios representan alrededor de un tercio de las emisiones totales de CO2 a nivel mundial, así como un tercio del uso de la energía directa e indirecta, incluyendo casi el 55% del consumo global de electricidad. Pero también son importantes porque el sector de los edificios es un sector que hay mucho potencial de reducción de emisión de CO2. Veamos ahora los principales factores que impulsan el uso de la energía en los edificios. Como podemos ver en esta gráfica de un análisis realizado por la Agencia Internacional de la Energía, que representa el cambio desde 2010 al 2020, a pesar de las mejoras en la eficiencia energética, la energía consumida en los edificios sigue estando muy relacionada con el crecimiento de la población. Pero ¿cómo podemos mejorar nuestros edificios para que consuman menos CO2 y menos energía al margen del crecimiento de la población? Existen varios conceptos y términos en relación con los edificios de cero emisiones de carbono, y en esta diapositiva me gustaría explicar las diferencias entre cada una de ellas. Empecemos con el edificio energéticamente eficiente. Se trata de un edificio con un alto grado de eficiencia energética en su tejido y en los servicios del edificio que consume energía, como por ejemplo la calefacción, la refrigeración, la cocina, iluminación, ventilación, agua caliente y electrodomésticos. Por otro lado, un edificio bajo en carbono es un edificio con un alto grado de eficiencia energética, de ahí su bajo consumo, y que se abastece de energía baja en carbono. Un edificio de carbono casi nulo es un edificio que es eficiente desde el punto de vista energético y que se puede disponer de algún suministro de energía renovable, in situ o fuera de él, para la compensación completa de la demanda. También cabe destacar los edificios carbono neto cero, un término que define un edificio que es eficiente desde el punto de vista energético y que cuenta con fuentes de energía renovable que satisfacen la demanda de energía durante un periodo. Y este término es diferente del carbono cero, un edificio que es eficiente desde el punto de vista energético y cuya demanda de energía se satisface completamente mediante energía renovable generada in situ o fuera de sus instalaciones. Y por último, y el ideal edificio, es un edificio de ciclo de vida completo con cero emisiones de carbono. Esto representa edificios con cero emisiones de carbono en los que las emisiones de carbono incorporada a sus materiales utilizados de construcción también se consideran de carbono cero. Para reducir la huella de carbono en los edificios es importante implementar un proceso de diseño integrado. En esta sección os voy a dar pautas de los pasos a seguir para asegurar un diseño integrado en los edificios. Como os decía, para reducir las emisiones y el consumo de los edificios es recomendable seguir un proceso de diseño integrado. El proceso de diseño integrado sigue un enfoque por niveles, empezando por el diseño del emplazamiento y siguiendo por el diseño del edificio, los sistemas pasivos y activos, y por último las energías renovables y la conectividad con la digitalización o a través de la digitalización. Este enfoque ordenado es importante para que se aproveche toda la gama de oportunidades de cada nivel, ya que resulta más difícil y costoso incorporarlas más adelante. Es importante también que el enfoque de diseño integre las diferentes disciplinas del edificio, desde el principio, como la estructura, iluminación, climatización, para poder explorar todas las oportunidades de la eficiencia disponibles. Por ejemplo, las oportunidades de optimizar el diseño de la iluminación mediante la atenuación de la luz natural se verán reducidas si la orientación y el diseño de las ventanas no tienen en cuenta el impacto de sus decisiones en el sistema de iluminación artificial. Veamos con más detalle el nivel 0 del proceso de diseño integrado, el cual corresponde al diseño del edificio según el emplazamiento en el que se encuentra. Tal y como vemos en esta diapositiva, en el nivel 0 de diseño hay varios factores a tener en cuenta. El primero es el paisajismo, es decir, el impacto que pueden tener las ganancias solares del edificio o el impacto del flujo del aire o incluso la variación estacional. También los patrones de viento, la dirección del viento en sus estaciones, ya que la disposición de los edificios deben
factorizar esto, el potencial de la ventilación natural. Y por último, y no por ello menos importante, la orientación y forma del edificio, ya que ello puede repercutir en ganancias solares en las fachadas y nos ayudarán además a elegir la orientación óptima de las fachadas. Cabe destacar que las herramientas de simulación energética de los edificios pueden ser de gran ayuda en esta fase de diseño del emplazamiento para comprobar el impacto de las diferentes formas de orientación, ya que el edificio estará sometido a las condiciones reales del emplazamiento, como el paisaje, la dirección del viento predominante, las intensidades y variaciones de la radiación solar y los niveles de temperatura y humedad. El nivel 1 del proceso de diseño integrado corresponde con el diseño en sí del edificio. Para ello, la fachada suele ser uno de los principales focos de atención, ya que la envolvente del edificio suele ser la principal fuente de ganancia o pérdida de calor. Ello incluye paredes, ventanas, tejado, infiltraciones de aire, etc. Un factor importante a tener en cuenta en el diseño de fachadas es el valor U, o U-value en inglés. Este valor es un elemento de construcción que determina la cantidad de transferencia de calor que se producirá a través de él. Cuanto más bajo sea el valor U, mejor, ya que significa una menor transferencia de calor a través del elemento. El valor U es una función de la conductividad térmica de cada una de las capas del material del elemento y del grosor de la capa. El aislamiento de lana de roca, por ejemplo, tiene una conductividad muy baja en comparación con el hormigón simple, porque el valor U será mucho menor. Existen calculadoras del valor U en línea en las que se puede probar diferentes composiciones de los elementos de construcción. Otro factor a tener en cuenta en el diseño de fachada es la reflectividad solar. Los acabados de color más claro reflejan la radiación solar, evitando hasta la mitad del grano de calor a través de un techo oscuro. Por lo tanto, en los climas cálidos, los acabados de paredes y tejados deben ser blancos o lo más claro posible, o tener una alta reflectividad solar, también conocida como un albedo. La calidad de la construcción desempeña un papel crucial en el rendimiento de la envolvente del edificio, ya que una baja estanqueidad al aire puede provocar una infiltración no deseada del aire caliente o frío. Y por último, hay que tener en cuenta los puentes térmicos. Los puentes térmicos, también conocidos como puentes de calor, son atajos para que el calor se filtre dentro o fuera de la envoltura del edificio. Se producen en los puntos débiles de la envolvente del edificio, por ejemplo, alrededor de la ventana. Alrededor del marco de una ventana, por ejemplo, los montantes, las placas y otros elementos del armazón actúan como puentes térmicos, permitiendo que el calor se transfiera entre el exterior y el interior, sorteando así el aislamiento de la pared. Estos puentes térmicos pueden reducir la eficacia global del aislamiento de la fachada hasta un 50%. Cuanto más conductivo sea el material de la estructura, mayor será el puente térmico y más efecto aislante perderá. Los puentes térmicos pueden evitarse instalando un aislamiento continuo a lo largo de la capa de los componentes o bien incluyendo rupturas térmicas cuidadosamente diseñadas. Otra solución, por supuesto, es minimizar el número de rupturas en la envolvente del edificio. El nivel 2 del proceso de diseño integrado son estrategias de sistemas pasivos. Estos sistemas pasivos no son nuevas. La arquitectura vernácula o tradicional solía seguir todos los principios mencionados. Esto es evidente cuando comprobamos o comparamos los estilos de arquitectura tradicional de diferentes climas, ya que la respuesta al clima local era fundamental para la arquitectura vernácula. En los climas cálidos y secos se suele utilizar muros y tejados macizos por su efecto de almacenamiento térmico y retardo, y las ventanas son pequeñas porque el sol es muy intenso. En los climas cálidos y húmedos, el diseño de los edificios favorece la ventilación y el sombreado. La llamada arquitectura moderna, sin embargo, es algo más homogenizada y cada vez aparecen más edificios altos, totalmente acristalados y sin acondicionamiento manual de las ventanas. Estos se han hecho comunes tanto en climas cálidos como en climas fríos. Sin ventilación natural, con altas ganancias solares y grandes placas de suelo, los sistemas activos de calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación deben proporcionar el confort restante a sus ocupantes, aunque no siempre. Los sistemas pasivos están recuperando cada vez más popularidad debido a su papel fundamental en el uso racional de la energía y la transición hacia edificios de energía emisiones netas cero, así como su demostrado impacto positivo en la salud y el bienestar de sus ocupantes.
El tercer nivel del proceso de diseño integrado corresponde a los sistemas mecánicos. Una vez que se han optimizado el diseño del edificio y los sistemas pasivos, es posible que durante alguna fracción del año el confort de los ocupantes no se vea plenamente satisfecho, por lo que habrá que recurrir a los sistemas mecánicos. Las diferentes tecnologías se analizan con más detalle en el siguiente apartado, pero el concepto más importante que hay que señalar en esta fase es la importancia de la flexibilidad del diseño en los sistemas mecánicos. Además de ser sistemas eficientes, deben tener la capacidad de conectarse y desconectarse o reducirse en función de la demanda real. En el caso de los sistemas de calefacción y refrigeración, esto significa modularse totalmente con la temperatura, la ocupación y la zona. Los ventiladores desempeñan un papel crucial por su capacidad de mejorar la ventilación natural cuando ésta no es capaz de proporcionar los niveles de confort requeridos, proporcionando así una solución intermedia entre el sistema pasivo y el totalmente activo. Los sistemas de iluminación artificial deben tener la capacidad de modularse con los niveles de luz natural y, por supuesto, apagarse mientras el espacio no está ocupado. El cuarto nivel del proceso de diseño integrado son los sistemas inteligentes, los cuales ahondaré más en profundidad en la siguiente sección de este módulo. Cabe destacar en esta fase es la importancia de la flexibilidad en el diseño de todos los sistemas. Además de ser sistemas eficientes, como mencionaba antes, deben tener la capacidad de adaptarse a los diferentes aspectos y parámetros de su ocupación. Y por último, el quinto nivel del proceso de diseño integrado corresponde a la integración de energías renovables o energías limpias, lo que incluye la energía solar térmica. La energía limpia, con cero emisiones de carbono, in situ, ofrece la oportunidad de satisfacer la demanda energética de los edificios mediante la reducción del coste de las facturas de energía, mediante la generación in situ de esta energía, producir energía limpia y ayudar a reducir la contaminación atmosférica local, aumentar la resistencia del edificio, de la red y ser un prosumidor, vendiendo el exceso de energía que se genera en el edificio a la red, tal y como explicaré un poco más en detalle en la siguiente sección.